No estoy loco. Les juro que escucho el latido de un corazón bajo el suelo de mi habitación y la policía acaba de sentarse a tomar café a mi lado. ¿Cómo confieso lo que hice? Les escribo esto a toda prisa con las manos temblando desde mi teléfono. Sé que muchos al leerme van a decir que soy un demente, que he perdido la razón o que pertenezco a un manicomio. Pero escúchenme bien. La locura agudiza los sentidos, no los destruye ni los embota. Mi oído, sobre todo, se volvió infinitamente fino. Puedo escuchar todas las cosas del cielo y de la tierra. ¿Cómo voy a estar loco entonces? La historia que les voy a contar no es un invento. Fue su ojo. Sí, fue eso. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Era un ojo azul pálido, cubierto con una tela horrible y muerta. Cada vez que ese ojo se posaba sobre mí, la sangre se me helaba en las venas. Yo quería a ese viejo. Jamás me hizo ningún daño, jamás me insultó y nunca cobré un solo centavo de su dinero. No era su riqueza lo que me atraía. Actualización 1. La obsesión por el ojo. Es imposible decir cómo entró por primera vez esa idea en mi cabeza. No había ningún motivo personal. No había pasión ni rabia. Escuchen con atención y juzguen ustedes mismos si soy un asesino desalmado o simplemente una víctima de mis propios sentidos. Todas las noches, cerca de la medianoche, yo giraba el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Nunca fui tan amable con el viejo como durante la semana entera antes de matarlo. Ustedes me juzgarán y dirán que estoy loco, pero los locos no saben nada, no planifican. Si hubieran visto la astucia con la que procedí, la cautela, la prudencia con la que me preparé, jamás dudarían de mi cordura. La sensación era tan insoportable que, poco a poco, de manera muy lenta, fui tomando una decisión. Tenía que quitarle la vida al viejo para librarme de esa mirada para siempre. Pero el ojo siempre estaba cerrado, y por eso me era imposible hacer el trabajo, porque no era el viejo quien me molestaba, era su maldito ojo. Y cuando mi cabeza estaba dentro, abría la linterna apenas 1 milímetro, solo lo suficiente para que un hilo tenue de luz cayera exactamente sobre su ojo de buitre. Se habrían reído al ver la destreza con la que lo hacía. Mover la cabeza me tomaba una hora entera para no despertar al anciano que dormía en su cama. ¿Un loco habría sido tan paciente? Luego introducía una linterna sorda, completamente cubierta para que no saliera ni un solo rayo de luz, y metía la cabeza por la rendija. De pronto, el viejo se movió en la cama. Quizás piensen que me eché hacia atrás, pero no. La habitación estaba tan oscura como la pez, porque él cerraba las persianas por temor a los ladrones. Así que yo sabía que no podía verme.
Apenas podía contener la risa al pensar que estaba abriendo la puerta, poco a poco, y que él ni siquiera soñaba con mis secretos pensamientos. Nunca antes había sentido la magnitud de mi propio poder y de mi astucia. Actualización 2. La octava noche. Llegó la octava noche. Fui aún más cauteloso al abrir la puerta. Las agujas de un reloj se movían más rápido que mi mano. De pronto, oí un leve gemido. Sabía que no era un gemido de dolor o de pena. Era el ahogado terror que brota del fondo del alma cuando el miedo nos sobrecoge. No oí que se volviera a acostar. Seguía sentado en la cama, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, escuchando los carcome en la pared. Permanecí completamente inmóvil, en absoluto silencio. Durante una hora entera no moví un solo músculo. Seguí empujando la puerta. Había introducido ya mi cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de metal. El viejo se levantó de golpe en la cama y gritó con fuerza: ¿Quién está ahí? Pero no podía consolárselo. La sombra de la muerte se había extendido sobre él. Sabía que había estado despierto desde el primer ruido, intentando decirse a sí mismo que no era nada, que solo era el viento en la chimenea o un ratón cruzando el piso. Sabía lo que el viejo estaba sintiendo y me compadecía de él, aunque en el fondo de mi corazón me daba risa. Yo conocía bien ese sonido. Muchas noches, a medianoche, cuando el mundo dormía, había brotado de mi propio pecho. Pero no podía ver el resto de la cara ni del cuerpo del viejo, porque había dirigido el rayo, como por instinto, exactamente a ese maldito punto. Estaba abierto, abierto de par en par, y me enfurecí al mirarlo. Lo vi con total claridad, un azul amortiguado, con esa veladura horrible que me helaba hasta la médula. La abrí tan sutilmente que no se pueden imaginar, y al fin, un solo rayo tenue, como el hilo de una araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Actualización 3. El latido oculto. Cuando hube esperado mucho tiempo con paciencia, sin oír que se acostara, decidí abrir un poco la linterna. Pero me mantuve quieto. Apenas respiraba. Sostenía la linterna de manera firme, intentando mantener el rayo sobre el ojo. Llegó a mis oídos un ruido apagado, sordo y rápido, como el que hace un reloj de bolsillo envuelto en algodón.
Conocía bien ese sonido. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, tal como el batir de un tambor estimula el valor del soldado. Y entonces empezó a sonar. ¿No les he dicho ya que mi oído es extremadamente agudo? En un segundo lo arrastré al suelo y le eché encima la pesada cama de madera. Sonreí al ver lo fácil que había sido. La hora del viejo había llegado. Con un alarido, abrí de golpe la linterna y salté dentro de la habitación. Él gritó una sola vez. Solo una. El latido se volvió ensordecedor, y en ese momento me invadió un nuevo pánico. El ruido era tan fuerte que algún vecino podía escucharlo. Y mientras tanto, el infernal latido del corazón crecía. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, a cada segundo. El terror del viejo debía ser extremo. La noche avanzaba y trabajé a toda prisa, pero en absoluto silencio. Corté la cabeza, los brazos y las piernas del anciano. Actualización final, la llegada de la policía y la confesión. Si todavía me creen loco, dejarán de pensarlo cuando les cuente las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cadáver. Estaba tieso y completamente frío. Puse mi mano sobre su pecho y la dejé allí unos minutos. No había pulso. Su ojo ya no me molestaría más. Durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Pero eso no me preocupó. No se escucharía a través de la pared. Finalmente cesó. Cuando terminé, eran las 4 de la mañana. Todavía estaba tan oscuro como a medianoche, justo cuando el reloj marcaba la hora. No había ninguna mancha que lavar, ningún rastro de sangre. Había sido demasiado cuidadoso para eso. Un balde lo había recogido todo. Volví a colocar las maderas con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido detectar nada malo. Luego levanté 3 tablas del suelo del dormitorio y deposité los restos en el espacio inferior. Los invité a buscar bien. Finalmente, los llevé a su dormitorio. Les mostré sus tesoros, seguros e intactos. Sonreí. ¿Qué tenía que temer? Dije a los oficiales que el grito había sido mío durante un sueño. Les expliqué que el viejo estaba fuera, en el campo. Los llevé por toda la casa. Entraron 3 hombres que se presentaron muy educadamente como oficiales de policía. Un vecino había oído un alarido durante la noche, lo que despertó sospechas de algún mal juego, y enviaron una inspección a la casa. Oí que llamaban a la puerta de la calle. Bajé a abrir con el corazón ligero. ¿Porque qué tenía que temer ahora? El zumbido se hizo más claro, continuó y se volvió más inteligible. Hablé con mayor fluidez para librarme de esa sensación, pero el ruido persistía y ganaba claridad. Al final, me di cuenta de que el sonido no estaba dentro de mis... Pero al cabo de un rato, sentí que me ponía pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y creí oír un zumbido en los oídos.
pero los oficiales seguían sentados y conversando. Los policías estaban satisfechos. Mi conducta los había convencido. Yo estaba cómodo. Hablaban de cosas cotidianas y yo respondía con alegría. Y en el colmo de mi confianza, llevé sillas a la habitación y les pedí que descansaran allí, mientras yo colocaba mi propia silla en el punto exacto bajo el cual descansaba el cuerpo del difunto. Espumeaba, deliraba, juraba. Moví mi silla, la hice crujir sobre las tablas, pero el ruido se imponía a todo y crecía sin tregua. Caminé por la habitación con pasos pesados, como si me enfurecieran las observaciones de los hombres, pero el ruido aumentaba sin cesar. Dios mío, ¿qué podía hacer? Respiré con dificultad. Los policías no lo oían. Hablé más deprisa, con más vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Era un ruido sordo, ahogado y rápido, exactamente igual al que hace un reloj envuelto en algodón. Se hacía más fuerte, y los hombres seguían conversando alegremente y sonriendo. ¿Era posible que no lo oyeran? Dios Todopoderoso. No, no, sí que lo oían. Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces, miren, escuchen, el latido se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte. Cualquier cosa era más tolerable que esta burla. No podía soportar más sus sonrisas hipócritas. Lo sabían, se estaban burlando de mi horror. Eso fue lo que pensé, y eso es lo que pienso ahora. Cualquier cosa era preferible a esta agonía. Les pregunto a ustedes en los comentarios. Si cometieron un error o una falta grave que nadie más descubría. Podrían vivir en paz con su conciencia. O el peso del remordimiento los terminaría de... Les pregunto a ustedes en los comentarios, si cometieran un error o una falta grave que nadie más descubrió, ¿podrían vivir en paz con su conciencia? ¿O el peso del remordimiento los terminaría delatando? Esta historia, que Poe inmortalizó, nos deja una lección escalofriante sobre cómo la mente humana no puede esconder la culpa por mucho que intente engañarse a sí misma. Miserables, grité, no disimulen más. Confieso que lo hice. Levanten esas tablas. Ahí está, ese latido de su horrendo corazón.